a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. Para el correcto desarrollo de este evento, les solicitamos mantener sus celulares en modo silencio o vibrar y apagar sus micrófonos, quienes nos acompañan en este día a través del Zoom. Presentamos en esta ocasión al maestro Jorge Luis Centeno, subdirector de la Unidad de Judicialización de la Fiscalía contra la Trata de Personas en el estado de Chiapas, quien presentará el tema Prevención de la Trata de Personas en el marco mundial contra la trata de personas conmemorado el día de ayer. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está comprometida con la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. En este tenor, llevamos a cabo acciones de capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan a los servidores públicos actuar a la luz de los derechos humanos. Así desarrollamos un programa de capacitación que comprende, entre otras actividades, una conferencia semanal titulada Plática de los Lunes. Para dar inicio a este evento, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Saludo de manera especial aquí al maestro Jorge Luis Centeno. Él viene de la Unidad de Judicialización de la Fiscalía contra Trata de Personas y agradezco su generosidad, maestro, por haber aceptado esta invitación y participar en esta mañana. Él nos hará favor de compartir acerca de la prevención de la trata de personas. Le ruego presentar nuestro saludo al doctor Olaf Gómez Hernández, al fiscal general del Estado, a quien agradecemos siempre su disposición para trabajar de manera en la Comisión Estatal. Muchas gracias, maestro. Y bueno, ya lo mencionó la maestra Sofía, pero quiero resaltar que el Sistema Universal de Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU, resolvió que cada 30 de julio se conmemore el Día Mundial contra la Trata de personas, que este año, como ya dijo, fue el día de ayer. Y bueno, resulta muy propicio que la plática de hoy lunes sea con este tema. El objetivo de las conmemoraciones, pues es mantener visible, fortalecer la presencia de los temas en nuestra agenda, que no olvidemos de temas y especialmente de un tema tan sensible como es la trata de personas, que constituye una conducta delictiva y al mismo tiempo pues configura a los derechos humanos. La trata de personas, como lo señala la ley, consiste en acciones u omisiones que una o varias personas realizan para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con distintos fines de explotación. Bajo la óptica de los derechos humanos, yo no soy afecto a establecer escalas de importancia en cuál derecho es más importante o menos importante, pero sí me atrevo a decir que la trata es una grave violación de libertades fundamentales, ¿sí? Y estarán ustedes de acuerdo conmigo en que representa una de las mayores afrentas a la dignidad humana. ¿Sí? La trata de personas representa todo lo opuesto al fin último del hombre, al fin último de la persona humana. Se expresa como una de las manifestaciones de explotación más crueles, más inhumanas, podríamos, valga la redundancia, más inhumanas, que una persona llega a ejercer sobre otra persona. ¿Sí? La fuerza, la violencia, ¿sí?, que ejerce, reduce a la persona agraviada
pues así se manifiesta, dice, la reduce como si fuera una cosa, pues cosifica a la persona y hace de ella un instrumento para alcanzar un propósito que usualmente es de carácter económico, por eso la ley lo señala así, con fines de explotación, ¿sí? El momento que actualmente vivimos, no solo en México, a nivel mundial, los avances en las comunicaciones a través de las nuevas tecnologías de la información, ¿sí? Se enfrentan diferentes crisis, bueno, la insuficiencia alimentaria que se vive en algunos países, en algunas regiones, bueno, el mismo cambio climático, los conflictos armados que ustedes escuchan, que hay en lugares lejanos, pero que afectan al mundo entero. Bueno, los mismos desastres naturales que dejan a muchas personas desprotegidas porque son fenómenos naturales, pero no deseados, pues que se presentan, se suscitan y dejan a familias enteras en situación de desprotección y colocan a las personas y a grupos, ¿sí? En situación de pobreza que es aprovechada por los delincuentes para cometer esta conducta delictiva. ¿Sí? Esta circunstancia, ¿sí? Pone muchas veces en tela de juicio las, la eficacia que pueda tener el Estado en las medidas de protección y regulaciones normativas que instrumentan, pues, en estos casos, ¿no? En las conductas delictivas. Y hoy más que nunca, pues tenemos que reflexionar y cuestionar, ¿sí? Las cosas y realizar las transformaciones. Tenemos que buscar que se dé la transformación de las cosas que permitan, ¿sí? Combatir estas conductas. Sí, yo quiero agradecer nuevamente al maestro Luis. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí, por hablarnos de este tema tan sensible de la prevención y combate a la trata de personas. Quiero agradecer también a quienes están conectados en las redes sociales. Le platico, maestro Jorge Luis, estas pláticas las hacíamos inicialmente, así como estamos ahorita, con 20, 25 compañeras, compañeros de la comisión, pero a partir de la pandemia empezamos a utilizar las plataformas y ahora pues se conectan muchísimo más y además nuestros defensores municipales que están en los 124 municipios tienen la posibilidad de participar en las pláticas y en las conferencias que llevamos a cabo. Así es que les agradezco mucho a quienes nos siguen en las redes sociales y estoy seguro que la participación de todas y todos quienes estamos aquí y quienes hagan sus preguntas a través del chat, pues nos va a enriquecer para nuestro trabajo diario, pero sobre todo para que hagamos de los derechos humanos nuestro estilo de vida. Les agradezco mucho, un feliz día, una buena semana a todas y todos. Muchas gracias, licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por este mensaje de bienvenida. Y antes de iniciar con la intervención del ponente del día de hoy, les compartimos parte de la trayectoria de nuestro invitado. Es el maestro Jorge Luis Centeno Centeno, subdirector de la Unidad de Judicialización de la Fiscalía contra la Trata de Personas en el Estado de Chiapas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con una especialidad en criminalística y estudios de maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y de Maestría en Ciencias Jurídico-Penales y Criminológicas en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Ha recibido diversos cursos en materia de trata de personas, entre los que destacan el Protocolo de Atención Psicosocial a Víctimas de Tortura y Desaparición Forzada, asistencia psicológica a víctimas de trata de personas y elaboración de dictámenes psicológicos, sesión de capacitación para jefes de fiscalías especializadas contra la trata de personas,
el análisis práctico de asuntos en materia de trata de personas, componentes de trata de personas, taller de atención a víctimas de trata de personas y delitos de violencia, trata de personas, trabajo sexual y enfoque de derechos humanos, y el taller de introducción a la trata de personas. En el 2015 fue certificado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNODC, como operador de la justicia penal en materia de trata de personas. Desde el 2017 se ha desempeñado como subdirector de la Unidad de Judicialización en la Fiscalía contra la Trata de Personas del Estado de Chiapas. Adelante, maestro, bienvenido. Muchas gracias. Muy amable, señor presidente. Le agradezco mucho la amabilidad. Y nosotros con todo el gusto en la Fiscalía de participar con ustedes en la difusión de este tema, la trata de personas, que es uno de los más graves a nivel mundial porque atenta contra la dignidad de seres humanos y justamente de sectores altamente vulnerables. En esa virtud, a nosotros nos complace mucho que nos tomen en cuenta para este tipo de pláticas, porque la pretensión de la Fiscalía no es únicamente castigar a los que cometen la trata, porque si esa fuera la pretensión, los delincuentes lo único que van a hacer es ocultarse, buscar la clandestinidad para seguir violando los derechos humanos de víctimas, generalmente mujeres, niñas, que son los sectores más vulnerables. Estamos hablando del 80% de víctimas de trata son mujeres y niñas. Si podemos iniciar con la presentación, por favor. La siguiente. La trata de personas, de manera muy genérica y considerando los lineamientos establecidos en el Protocolo de Palermo, del que vamos a hablar un momento más adelante, consiste en captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a una persona. Es decir, son diversos verbos rectores. Pero esos actos, esas acciones, tienen que realizarse mediante determinadas conductas, como el engaño, las amenazas, la violencia o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación. ¿Cuál sería una situación de vulnerabilidad? La pobreza, una discapacidad física, pertenecer a una comunidad indígena, etc. Son situaciones que la ley establece y también los fines de explotación están muy abiertos. Es decir, son muchos, no únicamente los que nos establece la ley, porque en el Protocolo de Palermo se dijo que esa explotación será como mínimo, es decir, queda abierto para cualquier forma de explotación. La siguiente. El origen de la trata lo podemos encontrar justamente en la esclavitud, lo que antes era considerado normal. Era normal que se pudiera comprar y vender a un ser humano. Habían inclusive títulos de propiedad con los que yo podía, si tenía los recursos económicos, comprar a personas generalmente de raza negra, oriundos de África, y explotarlos sin pagarles un solo centavo. Eran considerados inclusive desde el derecho romano como cosas, ni siquiera eran seres humanos. La que sigue. Pero la trata, como la conocemos, tiene su origen en la trata de blancas, que ese fue un fenómeno que ocurrió a principios del siglo XX, estamos hablando del año 1900, 1905, donde se estaba llevando a cabo el fenómeno de la colonización en países del norte de África, algunos países árabes, algunos países de Asia, donde los colonizadores eran generalmente personas originarias de Europa, de raza blanca, que estaban mucho tiempo lejos de sus esposas o de sus parejas. Entonces se dieron cuenta de esa situación los tratantes incipientes de esa época y empezaron a reclutar a mujeres de raza blanca y se las llevaron a esos señores que eran como clientes para que las ocuparan como prostitutas o inclusive como concubinas. Ese fue digamos que el origen de lo que conocemos actualmente como trata de personas, donde mujeres
eran trasladadas para el servicio sexual. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó ante ese fenómeno? Al darse cuenta de esa situación, de que eran mujeres que estaban siendo trasladadas, y eran muchas mujeres que eran trasladadas a esos países árabes del norte de África, algunos países de Asia. Entonces, en 1904 se reúnen en París varios países europeos y dicen, aquí está pasando un fenómeno que no lo podemos permitir porque cada vez está más fuerte. Entonces, llevan a cabo, firman un acuerdo internacional para la supresión del tráfico de trata de blancas. Fue un documento que firmaron varios países donde establecieron de manera genérica que ese acuerdo era para investigar la contratación de mujeres y muchachas con el fin de darlas a la vida depravada en el extranjero. Esos eran los términos que se utilizaron en ese acuerdo. No funcionó, es decir, la trata en ese sentido seguía. Entonces, en 1910 firman otro convenio para la supresión del tráfico de trata de blancas. Y literalmente establecían unos artículos de ese documento que se buscaba castigar a quien haya contratado, secuestrado o seducido a una mujer joven menor de edad con propósitos licenciosos para satisfacer las pasiones de otro. Esos términos son los que utilizaban. Siempre estamos viendo la cuestión sexual, por supuesto. Tampoco funciona. En 1921 firman otro convenio que era Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores. Entonces ahí ya amplían un poco el concepto y ya era para castigar a quienes se dedican a la trata de mujeres y menores de uno y otro sexo. Aquí ya lo amplían para menores de edad. Pero también la trata sexual continuaba. En 1933, otro convenio relativo a la represión de la trata de mujeres mayores de edad, que era la pretensión castigar a quien para satisfacer pasiones ajenas haya conseguido, aún con su consentimiento, a una mujer o muchacha mayor de edad para ejercer la prostitución en otro país. Todos los 4 anteriores convenios se unificaron en 1949, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se firmó un documento sobre los derechos humanos, pero en este lo ampliaron únicamente al mencionar que era para reprimir la trata de personas. Es decir, aquí ya no se habla de trata de blancas, aquí ya se habla de trata de personas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la explotación era también para hombres. Es decir, ¿cómo un hombre puede ser explotado? Pues sexualmente no, pero sí laboralmente, mediante trabajos forzados. Entonces ampliaron el concepto. Hasta ahí quedamos 1949. Desde ahí nos brincamos hasta el año 2000. Si me apoyan con la siguiente diapositiva. Este término, la trata de personas, como les decía, ocurre tanto con hombres como con mujeres, y no únicamente para prostitución. La siguiente. En el año 2000, es decir, desde 1949 que se firmó el último documento, hasta el año 2000 se firma otro documento que es el más importante, el más actual, y es el Protocolo de Palermo. Y ese se firma en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Es decir, aquí aproximadamente 147 países se reúnen y dicen, hay una situación de trata que después del tráfico de drogas y el tráfico de armas es el que genera más ingresos a la delincuencia organizada. Y no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque eso afecta no únicamente a la economía de los países, afecta también el tejido social, afecta la dignidad de muchas víctimas. Y estamos ante la situación de que unas víctimas son extraídas de su país y trasladadas a otro país, donde son finalmente explotadas, salen de su entorno y como están en una situación, digamos, de calidad irregular, son migrantes irregulares, pues tal vez no tendrían la protección del país donde están siendo explotadas. Entonces vamos a hacer un documento en el que vamos a obligarnos todos los países a combatir la trata de manera coordinada. Entonces eso digamos que fue la razón más absoluta que tuvieron los países que se obligaron a firmar este documento, que firmaron este documento. Actualmente son 176 países los que lo han ratificado
que no, bueno, el protocolo de Palermo es relativo a la trata de personas, pero también hubieron otros dos protocolos, que es contra el tráfico de armas y el tráfico de personas. Es decir, son tres protocolos que se firmaron en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Pero nos interesa el protocolo contra la trata, que es más que nada conocido como Protocolo de Palermo. Este documento lo ratifica también nuestro país en 2003. A partir de ahí, México tiene la obligación de realizar acciones no solo para tipificar la trata de personas, porque recordarán los que no sé, tengan más de 40 años, que antes, por ejemplo, no era ningún delito la trata, o tal vez sí lo era, pero no se hablaba de eso, se habla actualmente. Entonces, en ese protocolo se estableció una definición de lo que debe entenderse por trata, que no es cosa menor, algo muy complicado, muy complejo. Fueron años de estar debatiendo sobre esto por la diferencia cultural que existe entre los países. No es lo mismo lo que entendemos por trata, por ejemplo, en México o en Chiapas, que se entiende por trata, por ejemplo, en Sierra Leona, por decirlo así, o en Argentina, o en Estados Unidos, donde inclusive allá la prostitución es sancionada. Allá la mujer que ejercita los servicios sexuales de manera voluntaria, sin que nadie lo obligue, también la castigan. En México eso no pasa. Entonces son diferencias culturales que tenía que unificar de manera genérica. Entonces se estableció ese concepto donde dijeron los países, y así lo firmaron: por trata de personas vamos a entender la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces, finalmente dice, esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos a servicios forzados, la esclavitud de las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Y ahí se establece que por niño se entenderá toda persona menor de 18 años. Entonces, en el penúltimo párrafo, como les decía, esa explotación incluirá como mínimo. Es decir, cada país puede establecer entonces, esta definición de lo que es trata es la obligatoria para todos los países del mundo que han firmado este protocolo de Palermo. Hay algunos países, por ejemplo, Congo y Uganda, que aún no lo ratifican, pero digamos que ellos tienen otros problemas internos que les interesa más que combatir la trata. ¿Me apoyo con la siguiente diapositiva? De la definición anterior, encontramos estos componentes. Aquí ya como que está un poco más entendible que sobre el concepto. Nos habla de acciones, medios y fines. Las acciones es la captación, transporte, traslado, acogido, recepción. Los medios. ¿De qué medios se vale el tratante para captar a una víctima? Los que ya dijimos. Y los fines. Son diversas modalidades que pueden existir: la prostitución, trabajos forzados, esclavitud, extracción de órganos. La siguiente. Una vez que los estados firmaron ese documento, empezaron a llevar diversas acciones a las que estuvieron obligadas. En nuestro país, por ejemplo, ¿cuál fue la primera acción relevante que se llevó a cabo? Fue la promulgación de la primera ley para prevenir y sancionar la trata de personas de 2007. Es decir, desde que entró en vigor el protocolo de Palermo en 2003 hasta 2007 tuvimos la primera ley para prevenir
y sancionar la trata. Esa ley ya no está vigente. En 2009, el estado de Chiapas tuvo también su primera ley para prevenir y sancionar la trata de personas. En 2009, se creó la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas en el estado de Chiapas, que podemos presumir que fue la primera en el país, la primera comisión intersecretarial en el país. Actualmente sigue funcionando la Comisión Intersecretarial, ya no con 26 dependencias que tuvo originalmente, ahorita ya son 15 dependencias y la preside la Fiscalía General del Estado. Sesionamos de manera regular, porque al fin y al cabo la sanción de la trata no solo es una pretensión sancionar, sino prevenir. ¿Cómo nos podemos involucrar todas las dependencias? Por ejemplo, el DIF, cómo nos apoya la Secretaría de Turismo, el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. Yo solo estoy mencionando algunas, pero son 15 dependencias las que tienen que realizar acciones para prevenir, para asistir a víctimas, buscando siempre la erradicación de la trata, que tal vez suena medio utópico, porque ni siquiera en el protocolo de Palermo se establece erradicar la trata, pero sí reprimirla, ¿no? Aquí en Chiapas, como ya nos fuimos un poco más allá y buscamos la erradicación. Y no solo en Chiapas, inclusive a nivel nacional, con la ley de 2012. Bueno, en 2011 se crea el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata. En el año 2011 también hubieron reformas constitucionales de los artículos 19 y 20 que establecían la figura de la trata de personas como delitos que amerita prisión preventiva. Y el artículo 73 que le dio facultades al Congreso General para legislar en materia de trata de personas. Este fue, digamos que, el fundamento para poder emitir la Ley General contra la Trata de Personas de 2012, que es la que tenemos actualmente en vigor. Es una ley de competencia concurrente. Existen hipótesis por las cuales la federación será competente, por ejemplo, cuando sea cometido por un servidor público o empleado federal o en agravio de ellos, o que sea cometido en nuestro país y sea cometido en otro país, o viceversa. Es decir, en esos casos, la competencia será de la federación. Pero fuera de ahí, la competencia es de los estados. Es una sola ley para todo nuestro país. En 2014 se expide el Programa Estatal contra la Trata de Personas, que tuvo vigencia hasta 2018. En 2020 se expide la Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas del Estado de Chiapas, que es la que tenemos en vigor y es donde encuentra sustento legal la Comisión Intersecretarial. Y en 2020 se expide otro programa estatal contra la trata de personas en el estado de Chiapas. Ya estamos trabajando en el programa 2023-2024. Esos digamos que son los avances, entre otros, pero más relevantes. En la Ley General contra la Trata de Personas, que es digamos que nuestro fundamento para sancionar, para atender a víctimas en nuestro país, está de manera unificada en esta ley, publicada el 14 de junio de 2012, establece 11 modalidades de trata de personas y 26 tipos penales. Aquí llama la atención que el legislador estableció que es trata de personas sin hacer mención de los medios, es decir, únicamente habló de acciones y de fines. Y amplió las acciones a 8 verbos rectores, a diferencia del protocolo de Palermo, que hablaba de 5. Captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar. Esos son los verbos rectores para cometer la trata. Y luego dice que esas acciones sean para captar a una o varias personas con fines de explotación. Desde aquí podemos decir que el legislador también, quizá queriendo abarcar mucho de manera casuística, dice captar, enganchar, transportar a una o varias personas con fines de explotación. Es decir, las personas que cometan esas conductas se les va a imponer de 5 a 15 años de prisión.
Pero ¿qué sentido tiene decir que es para captar a una o varias? Es decir, la misma penalidad se va a aplicar al que capte a una víctima que el que capte a 5, por ejemplo. Así como está la redacción, así podría entenderse. Entonces, este es un tema, entre otros, que tiene la ley, que han sido materias de discusión, de propuestas de reformas, pero que en el Congreso pues, todavía sigue así como en debate. Anteriormente a esta ley teníamos la ley contra la trata de personas de 2007, donde sí estaba más apegado al protocolo de Palermo. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué en la ley de 2012 le quitaron los medios? Y la justificación de los legisladores era decir que porque era muy difícil acreditar los medios, era muy difícil acreditar como una víctima había sido enganchada mediante violencia, mediante amenazas. Entonces, como habían pocos resultados con la ley de 2007, entonces en la ley de 2012 quitan los medios. La siguiente. En esta ley general establece 5 bienes jurídicos. El más importante, la vida, la libertad, la seguridad, la dignidad, la integridad y el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Esos son los bienes jurídicos que se vulneran con la trata de personas, de acuerdo con esta ley. La siguiente. Les decía que en la ley general se establecen 11 modalidades de trata de personas. Digamos que no tiene nada que ver una con otra. La esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de menores de edad en actividades delictivas, la adopción ilegal de un menor de edad, el matrimonio forzoso, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Estas son las modalidades de trata. Pero les decía que en la ley general se establecen 26 tipos penales. Entonces, estas son las modalidades que vamos a ver de manera muy rápida. La siguiente, por favor. La esclavitud, creo que todos lo tenemos más que claro. Se puede decir que en la forma en cómo la conocíamos, pues ya no existe. Ahorita ya son otras las formas de esclavitud. Anteriormente, como les dije inicialmente, un ser humano era considerado como una cosa o como un, vaya, digamos como un animal que se podía vender, comprar. Inclusive en el derecho romano tenían el derecho hasta de vida o muerte sobre el esclavo, lo podían matar y eso no era considerado un delito de homicidio. Eso, pues afortunadamente ya está superado, ya no existe, pero tiene que estar prohibido en la ley general. La siguiente. Esta es únicamente de manera ilustrativa. Como en 1839 se podía vender a una persona. Decía ahí se vende una negra criolla, joven, sana y sin tachas, muy humilde y fiel. Buena cocinera con alguna inteligencia en lavado y planchado y excelente para manejar niños. En la que dé 500 pesos. Ahí viene la dirección donde la podían comprar. Abajo de ese dice se vende un hermoso caballo. O sea, estamos viendo cómo homologando la venta de un ser humano con la de un semoviente. En otro anuncio que está más abajo dice se alquilan posesiones para viviendas, negras para el servicio de casa, negros para jugar con niños. Bueno, aquí nada más para ver cómo era una situación que actualmente todavía nos puede parecer absurdo, pero que en ese entonces era algo normal. Es decir, la esclavitud le generaba muchos ingresos, por ejemplo, a Estados Unidos, a los estados del sur, por eso hasta una guerra intestina tuvieron con los estados del norte, porque cómo no se van a enriquecer teniendo a personas que no les pagan ningún salario, no les pagan nada, son así como animales a su servicio. Entonces, eso por suerte pues ya no existe en la actualidad. La siguiente, por favor. La condición de siervo, cuando una persona no puede abandonar la tierra donde trabaja y pertenezca a otra persona, ya sea por deudas o por gleba. Aquí entran ya más víctimas, personas de sexo masculino, donde
les generan una deuda impagable. Por ejemplo, les dicen, tú eres de Chiapas, te invito a trabajar a Chihuahua, necesito 50 trabajadores que se quieran ir a trabajar para allá. Sí, pero no tengo, dicen las personas, queremos trabajar, pero no tenemos para nuestro pasaje. Yo se los presto. Entonces ya el captador les presta inclusive su pasaje. Además le dice, te voy a dar una lana para que le dejes a tu familia. ¿Cómo ves? Ah, pues vamos. Entonces ya les prestan, de esa manera ya los captaron. Cuando empiezan a trabajar allá, no se pueden ir porque dicen, no, pues sabes que yo para tu traslado gasté 20,000, 30,000 pesos. Si quieres irte, págame. No, pues no tengo, pues entonces sigue trabajando, ¿no? Y así. Al mes, esos 30,000 ya son 40,000 y así sigue subiendo que por los intereses y todo. Entonces son deudas impagables que hace que la gente, a menos que puedan escaparse, pues digamos que pueden retornar a la libertad. Pero si no, pues ahí son víctimas de trata. En este caso son hombres. ¿La que sigue? La explotación sexual es la modalidad de trata que más se comete, no solo en México, en todo el mundo. Alrededor del 70% de los casos son de explotación sexual, pero no únicamente prostitución, pornografía infantil, que es uno de los temas, digamos que más sensibles, que por fortuna hemos nosotros en la entidad detenido, localizado y detenido a varios pedófilos que muchas veces ni siquiera conocen a la víctima, sino que la única captación es a través de redes sociales, inclusive las víctimas menores de edad, por ejemplo, una niña de 12, 13, 14 años, que puede ser hasta de un nivel económico medio o alto. ¿Por qué? Porque tiene una laptop, tiene una computadora con la que está trabajando, cosa que tal vez alguien de un nivel económico bajo no tenga, ¿no? Entonces, ¿quiénes son más susceptibles aquí? Pues las niñas de nivel económico medio o alto. Tienen una cuenta, una red social, por ejemplo, de Facebook, aceptan solicitudes de amistad de otros chicos. No, pues es un niño de 14 años y mira, está bien guapo y cosas así, ¿no? Entonces, pero son pedófilos de 50, 60 años que se crean perfiles falsos, que bajan imágenes de la red y se hacen pasar por otros chiquillos, engañan a las chicas y cuando ya se tiene la amistad, se puede decir, porque hasta las enamoran, son personas muy hábiles que se toman su tiempo, 2, 3 meses, en lo que ya ganan la amistad de la chica, después ya vienen las amenazas, mándame una foto, que mándame otra más subida de tono, y después ya el chantaje con esas fotos. Me mandas una completamente desnuda, o esta foto que tengo de ti, se la voy a mandar a tu papá. Y pues obviamente se asustan. Esa es una forma, ¿no? La otra, o me mandas fotos desnuda, o voy a matar a tu papá, que se llama fulano de tal y trabaja en tal lugar. Y las chicas lo creen. Entonces empiezan a mandar fotos. Y después esas mismas fotos les sirven para chantajear más y obtener más fotos, inclusive hasta videos. Y como dije, el pedófilo o el tratante ni siquiera conoce a la víctima, sino que ese es el trato todo a través de este tipo de comunicación. Y lo más grave de esto es que las niñas no lo denuncian. ¿Por qué? Por vergüenza. ¿Qué va a decir mi mamá o mi papá que sepa que fotos mías las ha estado enviando a otra persona, ¿no? Entonces, pero por fortuna, en la Fiscalía nosotros contamos con la colaboración de otras dependencias, en este caso la Guardia Nacional. En Estados Unidos existe una asociación civil que se llama NECMEC, que es una asociación para niños explotados y abandonados, donde por ley en Estados Unidos las empresas que prestan el servicio de Internet, por ejemplo Google, Facebook, Twitter, tienen la obligación de reportarle al NECMEC cuando haya alguna transmisión de imágenes de pornografía infantil. Y si no lo hacen las empresas, por ejemplo, si Google no lo hace, existen multas elevadísimas para esas empresas. Entonces, lo que hace Google, porque ellos tienen la forma de detectar cuando hubo una transmisión, ya sea, o un alojamiento, inclusive en Google Fotos, de imágenes de pornografía, se lo reportan a NECMEC. Y NECMEC
hace como una depuración para los países. Si ve, por ejemplo, estas conductas que me reportó Google ocurrieron en México, se lo mandan a Guardia Nacional. Y Guardia Nacional a su vez lo depura para ver en qué entidad federativa ocurrió. Y si ocurrió en Chiapas, nos manda a nosotros las denuncias con toda la información con que cuente Google del usuario. Así hemos detectado y detenido a varios pedófilos. Así hemos sacado de esa situación de explotación de muchas menores de edad. Yo les puedo decir hasta que en Tuxtla Gutiérrez en los últimos 2 años tenemos 4 casos, en Comitán, en Teopisca, de gente sin escrúpulos, gente tal vez enferma, y tal vez decir enferma es así como querer justificar, yo creo que no sería el calificativo más adecuado, pero que han estado explotando a muchas menores de edad de esa manera. Entonces, esto es una situación particularmente grave, porque cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí presentes, y yo me incluyo, podemos tener a un familiar, a una sobrina, a una hija, no sé, que está siendo explotada en este momento y no lo sabemos. La siguiente, por favor. La explotación laboral, cuando se atente contra la dignidad de alguien, porque tenga un trabajo excesivo y no le paguen lo justo, ¿no? Ya sea que haya una desproporción entre el trabajo que realizan y el sueldo que perciban, o también porque tengan condiciones peligrosas o insalubres. La siguiente. Los trabajos forzados, aquí ya ni siquiera le pagan nada, ¿no? Sino que únicamente es mediante violencia, amenazas inclusive hasta de muerte si no trabajan. Aquí vemos, por ejemplo, unos niños, son imágenes de la red, donde los obligan a trabajar, ¿no? Cosas inhumanas, pero que suceden, ¿no?, hoy en día. La siguiente. La mendicidad forzosa. Aquí es un tema un tanto complejo, porque el hecho de mendigar por sí no es un delito. El delito está cuando alguien obligue a otra persona a mendigar, porque muchos pudieran pensar, bueno, hay tantos niños menores, y no solo niños, adultos, mujeres pidiendo dinero en las calles, ¿por qué no los levantan? Entonces, no se trata de criminalizar la pobreza, ¿no? Hay gente que no ha tenido las oportunidades que hemos tenido otros, y pues no tienen otra opción más que pedir dinero en las calles. Entonces, es un tema, digamos que el hilo es un tanto delgado, ¿no? Pero nos queda claro que cuando se capte a alguien o se obligue a mendigar, o se capte para obligarlo a mendigar, estamos hablando ya de trata de personas en esta modalidad. La siguiente. Utilizar menores de edad en actividades delictivas. Sabemos que los menores son inimputables, es decir, no se pueden sancionar como un adulto. Entonces, eso hace la delincuencia organizada. Los capta, por ejemplo, para vender droga. Nosotros sabemos, y esto lo sabemos porque ocurre, que, por ejemplo, muchos menores de edad que se dedican a bolear calzado, a vender chicles, debajo de los chicles también venden droga. Entonces, eso hace la delincuencia organizada. Se capta menores porque es más difícil, digamos, que para la policía investigar un menor de edad que hacerlo a un adulto. Las leyes son un tanto más benévolas en este caso. Hasta para pornografía infantil, utilizan menores para captar a víctimas que puedan ser de ese delito, o para los robos de vehículos. Los agarran así como halconcitos. Bueno, entonces, si alguien capta, para ser más claro, a un menor de edad para cometer un tipo de estas conductas, una de estas conductas, pues es trata de personas también en esta modalidad. La siguiente. Y la adopción ilegal. Aquí vender a un menor de edad y comprar a un menor de edad para adoptarlo de manera irregular es trata de personas y se sanciona. Y todavía se sanciona con una penalidad mucho más elevada al que lo haga con la finalidad de explotar a la víctima. Es decir, si alguien le compra a su hijo, vaya, hasta es feo decirlo, pero ocurre, para, no sé, para que se dedique a la mendicidad, pues la penalidad es mucho mayor.
a diferencia de que esa adopción sea con la intención de incorporar al menor de edad a un núcleo familiar con todas sus consecuencias, pues ahí hasta la ley establece un eximiente de punibilidad. Pero fuera de esos casos se sanciona como trata de personas. La siguiente. Y el matrimonio forzoso, que ocurre, sabemos muy bien, por ejemplo, en comunidades indígenas, donde el acuerdo para que la menor contraiga matrimonio, pues se lleva a cabo entre los suegros, ¿no? Por decirlo de esa manera, donde ellos se arreglan, una persona paga y la otra compra, y la menor o la víctima, pues nunca se le toma su parecer. Y muchas veces con diferencia de edades. Eso también es otra modalidad de trata de personas. La siguiente. Y el tráfico de órganos. La Ley General contra la Trata de México habla de tráfico de órganos, aunque en el protocolo de Palermo habla de extracción de órganos, es decir, captar a alguien para extraerle un órgano. Aquí ya la ley se fue un poco más allá y habla de tráfico, es decir, captar a alguien para extraerle un órgano y luego ese órgano venderlo. Que a veces está hablando tanto el órgano por lo complejo que es. No es nada más de quitarle en su riñón y ponerse al otro, ¿no? O sea, tiene que ver la compatibilidad, no sé, en cuestiones médicas. Pero, por ejemplo, captar a alguien para extraerle sangre y luego venderla, eso sí tal vez ocurre. Y no tal vez. ¿Cuántas personas desaparecidas hay en nuestro país? Y no solo en nuestro país, en todo el mundo, que nunca aparecen y nunca vamos a hablar de homicidio, por ejemplo. Estamos hablando de desaparecidos. Y no podemos decir que no sea también que en el mercado negro se esté traficando con órganos. La siguiente. Experimentar biomédicamente con un ser humano, es decir, captar a alguien para ver si algún medicamento le funciona o no. Eso es trata de personas. No tenemos, de estas últimas modalidades, no hemos tenido, al menos en el estado de Chiapas, ningún caso. Pero pues está tipificado porque podría darse y tendría que sancionarse en un momento dado. La siguiente. Terminamos ya con las modalidades y entramos cuáles son los métodos de captación que utilizan los tratantes. Promesas falsas, ofrecimiento de trabajo, enamoramiento. El ofrecimiento de trabajo, digamos que es algo muy común por lo difícil que es hoy en día encontrar trabajo. Entonces la gente se mete, por ejemplo, a Facebook y páginas de empleos. Y yo lo he visto, dicen, porque nosotros también tenemos que buscar captación en redes sociales. Dice, tienes 3 horas diarias al día y quieres ganar 5,000 pesos a la semana, mándame un inbox. Entonces, con perfiles falsos nosotros mandamos y ya nos dicen que es para tener relaciones sexuales. Así, eso es algo que es muy común. Y si tienen dudas, entran a una página de empleos. Nosotros así hemos realizado operativos donde nos infiltramos. Yo puedo crear un perfil, por ejemplo, de mujer con una foto falsa y de esa manera hemos logrado la captación de personas. Pero sin embargo, existen muchas chicas que así han sido captadas. Y ya cuando lo ven, porque todavía le ponen que sean de amplio criterio, ¿no? Por ejemplo. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Es para tener relaciones sexuales. Vas a ir a un hotel o motel, te van a pagar 1,500. De ese dinero que te paguen, me vas a dar 500 pesos a mí, te quedas con 1,000. Entonces, como la chica tiene necesidad porque tiene un hijo menor de edad, no tiene esposo, no tiene trabajo, no sé, tendría que ser, analizarse el caso, ¿no? Entonces dice, bueno, está bien. Y así empiezan a prostituirse. Lo del enamoramiento ocurre, nosotros sabemos en Tenancingo, Tlaxcala, que dicen que es la cuna de la trata porque allá es como algo cultural. Para ellos es así como un símbolo de, pues de estatus, ser padrote, ¿no?
o sea, yo lo digo porque yo vivía allá varios años, entonces yo platicaba inclusive con compañeros que me decían, no, yo quiero tener unas 20 chavas padroteando. Cada una te va a dar a ganar, por ejemplo, si me voy a la fecha actual, 1,000 pesos diarios, cada una, diarios. Y si son 20, son 20,000 pesos diarios que yo voy a ganar. Al mes, pues 600,000. Entonces, como que es para hacerse millonario. Y ahí hay personas que son millonarios. Captan a menores de edad, indígenas, vienen a captar aquí a Chiapas, a Guerrero, a Oaxaca. Las sacan de su entorno para que no tengan ningún tipo de red de apoyo, les llevan, por ejemplo, a Puebla, o a veces los llevan inclusive a Estados Unidos, donde ya las prostituyen y ellos no hacen otra cosa. Ellos se toman su tiempo para enamorar a las chicas. 3 meses, 4 meses. Vienen con un carro del año, muy bien vestidos. Enamoran a las muchachas. Se dan cuenta pero no todas pueden ser víctimas. Y tampoco todas las de nivel económico bajo van a ser víctimas. Porque es como decir todos los pobres son víctimas de trata y no es cierto. Es más, en una situación de analizar el caso concreto, por ejemplo, podemos hablar de una víctima que tiene, no sé, problemas en su casa o que tiene algún vacío emocional que esta persona viene y se lo llena, ¿no? Le dice que la quiere, que la va a llevar a vivir con su familia, que se va a casar con ella. Y cuando las captan, se casan con ellas, así, tal vez con un oficial del registro civil falso, pero toda la familia está de acuerdo y hacen una fiesta y todo. Así la tienen 2, 3 meses viviendo. Pero después les dicen, ¿sabes qué? Me vas a tener que ayudar a trabajar porque he tenido muchos gastos y ahorita tengo problemas. Entonces la chica piensa que va a trabajar pues, en un empleo normal, ¿no? En no sé, un supermercado o tal vez hasta haciendo hacer una casa. Pero no, les dice, ¿sabes qué? Vas a tener que tener relaciones sexuales con hombres. Y primero las chicas se asustan, y si no lo haces, tu mamá, que vive en Chiapas, en tal dirección, la vamos a matar porque somos varios. Entonces, digamos que ese es el primer paso para vencer su voluntad. Después, las empiezan a controlar también con suministro de drogas, no tienen a quién acudir. Imagínense si alguien que no habla nada de inglés la llevan a Nueva York. Nosotros rescatamos a una chica hace poco de Oshuk que la llevaron a Nueva York y allá la estaban prostituyendo. Una chica de 14 años de edad. Por fortuna, creo que hasta tuvimos un poco de suerte que hubo un descuido de una de las personas con las que vivía y ella tomó el teléfono y mandó su ubicación. Entonces, con el apoyo de la policía de Nueva York logramos rescatarla y ya está en su casa. Pero es nada más como ejemplo de que son situaciones que ocurren aquí en Chiapas. No es algo que, digamos, ocurre tal vez en otro país, pero eso ocurre aquí. La siguiente, por favor. Cualquier persona puede ser víctima de trata, pero digamos que los que han sido víctimas de manera más reiterada son las niñas y los niños, las mujeres, las personas indígenas, adultas mayores, que tengan alguna discapacidad, inclusive personas migrantes. Yo sabía, eso no ha ocurrido aquí, pero por ejemplo, en Estados Unidos, si a alguien le quieren vender así a un menor para que haga trabajos, le quitan una pierna, por ejemplo. De esa manera el menor iba a estar sentado sin moverse y va a estar trabajando o va a estar mendigando. Es algo brutal, pero que han habido casos. La siguiente. ¿Cómo retienen un tratante a las víctimas? Pues les quitan sus documentos. Por ejemplo, si la llevan a otro lugar donde no tiene redes de apoyo, pues no tiene pasaporte, no tiene ni una credencial, no tiene nada. O la aíslan de su entorno y la debilitan, las desarraigan de los lazos de la víctima con su país, o también amenazan que van a privar de la vida a un familiar. En el caso de los hombres, crean deudas impagables y la violencia física y psicológica. Digamos que son los métodos que más frecuentemente utilizan los tratantes para que una víctima no se escape. O como sucede también en el caso de las personas que son prostituidas de manera incipiente. Le dice, por ejemplo, el tratante a la víctima, si quieres irte, vete, pues la puerta está abierta, te puedo decir. Solo que estas fotos que tengo de ti teniendo relaciones sexuales con otro hombre se van a ir para tu papá.
Entonces, obviamente la víctima, por vergüenza, porque es de una comunidad pequeña, por ejemplo, no sé, de la comunidad que ustedes quieran. Entonces, aunque regresen, van a ser, ya son estigmatizadas, ya la gente ya no la va a aceptar ahí. Entonces dice, pues entonces, aunque yo me escape, ¿a dónde me voy a ir? Si en mi pueblo, en mi comunidad no me van a aceptar, pues mejor sigo en esto, ¿no? La siguiente. Este es únicamente de manera ilustrativa para decir qué acciones se pueden realizar para prevenir la trata. Por ejemplo, los ofertas de trabajo hay que investigar, porque muchas veces dicen que sin hacer mayor cosa o con poco horario de trabajo van a haber sueldos sumamente interesantes, ¿no? O si hay una entrevista de trabajo, pues hay que ir acompañado, porque también otra forma de captación de víctimas es mediante violencia. Estar informados sobre la trata de personas, no cuesta nada, pues leer un poquito, usar correctamente el Internet, y esto hago énfasis porque es, digamos que la forma de captación más común que ha existido y que se duplicó inclusive con la pandemia. Tenemos que decirle a los chicos de casa cómo deben configurar sus redes sociales, no compartir información personal, porque los pedófilos están todo el día buscando contactos y ver quién tiene información personal abierta para que de esa manera empiecen a amenazar. Evitar compartir la ubicación en tiempo real. Si hay algún usuario malintencionado, pues igual no cuesta nada bloquearlo, no dejarse intimidar. O sea, eso es lo que tenemos que decirle a los pequeños de casa, ¿no? Que tengan mucho cuidado con eso, porque luego les vencen su voluntad, los intimidan y ya no les van a decir nada. O sea, van a caer en el juego. Con una sola foto que una víctima, un menor de edad, envíe, desde ahí ya está captado. Porque, como les dije, eso sirve para que los chantajeen después y les obtengan más fotos y las sigan explotando. Y luego esas fotos las venden. Aquí en Chiapas había anteriormente, circulaba en Twitter los famosos packs, que eran fotos de chicas de Tuxtla, de San Cristóbal, con hasta el nombre real, donde decía, te vendo un pack, y ahí viene el nombre completo, inclusive hasta de las víctimas, y eso lo vendían. ¿Y cómo los obtenían? Pues de la forma en que les acabo de decir, mediante amenazas. No escribir contraseñas en computadoras públicas, porque ahí les pueden robar sus perfiles. Existen aplicaciones que memorizan todo lo que se escribe en un teclado y de esa manera les pueden robar sus contraseñas y sus cuentas. Hay que tener especial cuidado cuando los niños o niñas manifiestan rechazo, miedo o tensión hacia una persona, y también desconfiar cuando un adulto muestra demasiado interés por estar a solas con los hijos o hijas, aunque se trata de un familiar, porque muchas veces los tíos o los primos, muchas de las veces son los que abusan de los menores. Y denunciar. La siguiente, por favor. Y esos son los números con los que se puede presentar la denuncia. En Chiapas 089-911, y hay una línea nacional 855-33-000. Cualquier conducta se puede denunciar de manera anónima, si quieren que sea de manera anónima. Entiendo que ustedes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tienen contactos con muchas personas que pueden ser posibles víctimas directas o indirectas, o inclusive hasta potenciales de la trata, y no cuesta nada compartirles esta información, o ustedes mismos nos lo hagan saber. Nosotros vamos a cualquier parte del estado, tenemos competencia para investigar trata en cualquier parte del estado. Entonces nosotros les agradeceremos mucho su colaboración, porque como dije en un principio, la pretensión no solo es castigar a los tratantes, porque eso, ¿qué significa? Que se va a castigar un caso, pero que van a haber un 90% de casos más, porque así se ha establecido, que únicamente conocemos una parte de los casos reales de trata, solamente como el 10%, y hay un 90%, que es una cifra negra, de víctimas que están siendo explotadas actualmente y no sabemos quiénes son. Entonces, si nosotros ponemos nuestro granito de arena presentando una denuncia, y como dije, aunque sea de manera anónima, eso nos ayuda muchísimo, porque sería otra víctima
más que podemos salvar. Como hay un eslogan reciente, tú puedes salvar una vida, y eso lo debemos tomar como algo personal. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro Jorge Luis Centeno Centeno. Y a continuación daremos espacio a preguntas de las personas aquí presentes o de quienes nos acompañan por Zoom o redes sociales. Tenemos algunas preguntas como las ECOSIX o terapia de conversión para anular o cambiar la orientación sexual pueden ser considerados como una modalidad de trata biomédica. Pues es un tema, digamos que poco común. No había escuchado algo como eso, pero captar a alguien con la intención de hacer una experimentación biomédica que se atente contra su integridad física o psicológica, es decir, captar a alguien mediante engaño, mediante violencia, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad como su pobreza, por ser originario de una comunidad indígena. Si se hace con la intención de hacer alguna prueba, a ver si funciona esa situación médica, pues sí estaremos hablando de una situación de trata, por supuesto. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí en las redes. ¿Cómo diferenciar entre un reclutamiento y una modalidad de captación? Bueno, la ley general no habla de reclutamiento. El término que utiliza es captación, es decir, captar. Pero finalmente, pues viene siendo tal vez para el caso como sinónimos. Es decir, la idea es captar a alguien. Si lo recluto, bueno, pues básicamente es como captarlo, ¿no? Porque los delincuentes pueden captar víctimas de múltiples y variadas formas, de la que sea. Puede ser con ofrecimiento de trabajo, puede ser ofreciéndole, por ejemplo, que la van a trasladar a Estados Unidos y que va a ser de manera gratuita. Es decir, cualquier artificio que se utilice como engaño, o que les digan, por ejemplo, en el caso de los trabajos forzados, vamos a ir a trabajar a una finca de un estado del norte del país donde van a pagar muy bien, pues, y de esa manera pues están reclutando, que finalmente viene siendo captando. Y no sé si alguno de los presentes aquí tuviera alguna pregunta. Sí, Mari. No sé qué nos pueda comentar respecto de la trata virtual de personas y de la problemática que ocurre en Chiapas, como el tema de la etnopornografía. Se lo comento porque algunos autores consideran a la trata virtual como tal y algunas personas lo consideran como una modalidad. Entonces, por ahí teníamos de dudas. Gracias. Sí, la cuestión sexual, en el artículo 13 de la Ley General contra la Trata de Personas se establece que es trata la prostitución ajena o cualquier otra explotación sexual. Entonces, el artículo 16 y el artículo 17 nos hablan, por ejemplo, de pornografía infantil, expresamente, y las penalidades son bastante elevadas, de 15 a 30 años, que puede duplicarse la penalidad hasta una mitad. Es decir, no es únicamente lo que entendemos, como se ha entendido por el común de las personas, que únicamente la prostitución o aprovecharse o beneficiarse de la prostitución es trata. Hay otras modalidades, por ejemplo, el turismo sexual. La ley es bastante amplia en ese sentido, y más en el tema de pornografía infantil, porque, por ejemplo, no es pornografía infantil, no únicamente es pornografía infantil obligar a un menor a tomarse fotos, también almacenar imágenes de pornografía infantil, compartir, difundir, vender. Es decir, yo no sé quién haya tomado esa foto, pero si yo la almaceno en mi teléfono, pues estoy cometiendo el delito de pornografía infantil. Es más, si yo recibo la imagen y la almaceno en Google Fotos, cometo almacenamiento de pornografía infantil. Y eso es todavía lo que a nosotros, digamos, que nos sirve para detectar a delincuentes. Porque si alguien almacena pornografía en su teléfono, pues tendremos que tener el teléfono físico para decir que hubo almacenamiento de pornografía. Pero si alguien lo almacena en la nube, ahí es donde Google lo detecta y es donde nosotros vamos sobre él.
Pues muchas gracias, maestro. Y para terminar, le pedimos al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chiapas, haga entrega de un reconocimiento al ponente. Muchas gracias nuevamente. Muy agradecidos de su generosidad, de su plática, y como comenté al principio, pues no soy muy afecto a establecer escalas en las violaciones o agravios a los derechos, porque pues finalmente todos vulneran la dignidad humana, pero insisto en que yo resulto muy sensible en este tema de la trata, porque de alguna manera pues se dirige a personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿sí? Normalmente se aprovecha el delincuente de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra esa persona, no porque quiera, por condiciones ajenas a su voluntad, porque las circunstancias de esta época que estamos viviendo, ¿sí?, la han colocado así, en situación de pobreza, en situación de ignorancia. Estas personas tal vez no son analfabetas porque quieran, porque no han podido salir de la circunstancia en que se encuentran, o no son pobres porque quieran. Entonces, esas condiciones les hacen más proclives a caer en esta situación, y a mí se me hace pues como una revictimización. Ya eran de las circunstancias que como sociedad no hemos podido superar, y por encontrarse ahí, pues se convierten ahora en víctimas de trata. Y quiero decirles que puse un poquito de atención. Lamento haberme tenido que levantar, pero ahorita les explico por qué. Aquí está Marta con nosotros y le doy la bienvenida. Ahorita les explico que me tuve que levantar, pero fui siguiendo la parte de la evolución de la trata, y veo que a pesar de los avances que se han tenido, ¿sí?, sigue siendo un tema que se considera que afecta o vulnera la dignidad de la víctima. Y yo creo que tenemos que dar un paso más allá. ¿Sí? La trata no vulnera solo la dignidad de la víctima, vulnera a toda la sociedad. Debemos sentirnos agraviados todos. A mí me gusta mucho cuando los grupos feministas se manifiestan y lo dicen: cuando violentan a una, nos violentan a todos. Yo digo que cuando se da la trata de una persona, niña, niño, mujer, o sea, uno, ¿sí?, nos violentan a toda la sociedad, nos vulneran a toda la sociedad. Debemos sentirnos agraviados, ¿sí?, porque las condiciones que se dieron son responsabilidad de todos. Es la mínima responsabilidad social que tenemos. Cuando se habla de responsabilidad social, a veces pensamos, salud, a veces pensamos que se trata de aportar económicamente a una causa o de meterse en una causa. Y yo creo que va más allá. Nuestra responsabilidad social es transformar las condiciones que prevalecen actualmente en nuestro medio para generar
mejores condiciones de bienestar en todas y en todos, ¿sí? Así que mi invitación es a que nos sintamos realmente involucrados en el tema, que nos sintamos agraviados. Y les agradezco mucho a quienes nos siguieron en las redes sociales, agradezco mucho la presencia de todas y todos ustedes, y voy a hacer entrega de este documento al maestro Jorge Luis para dar por concluida nuestra plática de los lunes y poder dejar en libertad de a quienes nos siguen en las redes sociales. Entonces, si me permite, maestro, entrego este reconocimiento que otorga la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Luis Centeno Centeno por impartir la plática Prevención de la Trata de Personas. 31 de julio de 2023, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿sí? Suscrito por su servidor, pero en nombre de todas y todos mis compañeros y quienes tuvimos la oportunidad de estar con ustedes. Sí, también le queremos compartir, ¿sí? un documento de la Comisión Nacional que se llama Un acercamiento a la realidad nacional en la trata de personas. ¿Sí? Ojalá que no, al contrario, muchas gracias a usted por esta conferencia que valoramos mucho. A nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, agradecemos a las personas que participaron el día de hoy a través de la presencialidad y también en vía Zoom, y al equipo técnico por hacerlo posible. Que tengan todos y todas un excelente día. Pues ahora les platico por qué está Marta aquí.